sepa mi cosa. Ya. Confío plenamente en ti, Jimmy. Voy a grabar nomás. De grabar. Bueno, entonces, como les decía, las hernias es, a ver, vamos a tener que dar una charla previa entonces de hernias. No, pero yo me gusto el... Solo para recuerdo. Bueno, ustedes pueden decir, no está ahí. Ya. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es la diferencia entre hernias y eventraciones? Porque de ahí vamos a marchar para entender eventraciones, pues, entender hernias y eventraciones. ¿La hernia qué es, los que han asistido? Es la protrusión de un tejido móvil a través de una estructura formada delimitada. Ya, o sea, anatómicamente, o sea, a través de un orificio anatómico, ¿no? Y que se debilita o algo, ahí es la hernia, ¿no ve? Y entonces la eventración, en cambio, es que siempre realmente postquirúrgica, o sea, a través de una incisión, o sea, varía, ¿no? El asunto. Entonces, por eso actualmente hablamos de hernias como salida del contenido intestinal o del contenido abdominal a través de un orificio anatómicamente constituido y punto, y generalmente móvil. Entonces, ¿qué es realmente el intestino delgado, no? Que son hernias inguinales, depende del lugar. Hernias inguinales, etc. Simplemente el ilium, que obstruye el epíplomo primero, después el intestino delgado. Muchas de las veces obstruye otros órganos, ¿no? Realmente más es el intestino delgado. Y hay N tipo de hernias, y por el mismo lugar de las hernias también van a ser las eventraciones. Entonces, las eventraciones, algunas personas o algunos libros le llaman hernia incisional. No sé, entonces ustedes van a encontrar libros, si leen algo, van a ver la hernia incisional, porque está en referencia a incisión, justamente, incisionales, ¿no? O sea, a través de una herida o un trauma que origine una salida de nuestro intestino, porque puede haber un trauma penetrante, ahí se produce también posiblemente una evisceración, y si no es una eventración, solamente un trauma puede producir una eventración. Entonces, actualmente de la Sociedad Europea de Hernias define la eventración como cualquier defecto de la pared abdominal en el sitio de una incisión quirúrgica previa, perceptible clínica o radiológicamente, con o sin protrusión de contenido intraabdominal. Entonces, el mismo contenido intraabdominal de las hernias es para las eventraciones, ¿de acuerdo? Entonces, siempre puede no notar si solamente el paciente puede notar o si realmente, si uno hace un examen prolijo, sí va a tener que notar clínicamente. Y yo participo 100% con mis alumnos que les digo, primero es la clínica, siempre, en toda enfermedad, primero es la clínica, después los exámenes complementarios, y no al revés. O sea, uno tiene que hacer su examen y seguramente va a encontrar esa protrusión, va a encontrar, o mínima o algo, pero va a encontrar un orificio de salida, va a encontrar un lugar de salida. Entonces, uno tiene que ser simplemente bastante acucioso, tanto en la anamnesis como en el examen clínico, ¿no? Hacer la inspección, la palpación, perfusión, auscultación, todo lo que hace la semiología, y no ir directamente a la imagenología, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos mandan de los policlínicos de toda La Paz, de la caja, y siempre mandan la ecografía, dice, porque el médico no es capaz de decir yo puedo diagnosticar, porque la ecografía a veces es solamente complementaria, y el tipo de hernia, o el tipo por ejemplo, en hernias, si los cambios el día de ayer diagnosticarles, por ejemplo, la inguinal, la directa y la indirecta, hay variedades, y qué maniobras hacen para diagnosticar, hay 20.000 cosas dentro de hernias, especialmente para un buen diagnóstico. Pero si no hacemos las maniobras para detectar hernias, nunca vamos a poder lograr tener un buen diagnóstico. Y la ecografía nos va a decir si es directa o indirecta, para hacer el examen clínico. Entonces, eso por eso es importante que estén, porque los libros, aunque los lean ustedes ya creo que no leen tampoco, entonces tampoco les va a aclarar mucho eso, si no actúan, ¿no? Es como si uno
que si quisiera ser ciclista, quisiera manejar una bicicleta. ¿Cómo aprende a manejar una bicicleta uno? Cayéndose. Subiéndose a la bicicleta y sacándose la miércoles, ¿no? Después se vuelve a subir, bueno, hasta que aprende. En cambio, si lee que tiene 2 pedales, que tiene manubrio, que tiene no sé qué freno, todo lo que ustedes quieran, el detalle único, ¿no? Cómo está constituida el caucho de la rueda, lo que ustedes quieran, lo más moderno del mundo, ya de acuerdo. Nunca van a poder manejar, ¿sí o no? ¿Mm? Si quiero hacer el amor, ¿cómo aprendo? A eso van a aprender, no, pues tampoco, no, a eso leyendo. Bueno. Bueno, entonces, en resumen, es un defecto incisional, o sea, es siempre por una incisión previa, ocurre en una cicatriz quirúrgica previa, por eso se llama incisional, puede diagnosticarse clínicamente por imágenes, como decía, y no requiere necesariamente una producción evidente para ser considerada como tal, ¿de acuerdo? Yo, el tema de hernia incisional, no me gusta usarla, porque hace confundir a los alumnos de hernia y con hernia incisional, confunden, prefiero decir hernia y eventración. Definitivamente, que es mejor. Entonces, si le operan a un paciente una hernia umbilical y después recidiva, no es una, tendríamos que, llaman a veces hernia umbilical recidivada. No es mejor que pongan eventración umbilical, punto, ¿no? Para que no se confundan, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos por favor. Aquí tienen un ejemplo de una hernia pequeña que está a esta incisión. Y aquí tienen ustedes cómo más o menos se está formando esa eventración, ¿no? O sea, se forma ahí el saco y está rodeada siempre va a estar rodeado por tejidos que vamos a ver después. Aquí una mediana igual será, si ustedes ven, está alrededor por encima del ombligo, ¿no? O sea, es una eventración epigástrica, ¿no? Y esta otra es una tremenda, como cordero han puesto del sifoides hasta el pulso, la incisión, porque hace una gran peritonitis y después se tiene una gran eventración, ¿no? Es una eventración entonces pequeña, mediana y grande, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces son eventraciones. Ahora, nosotros hacemos una diferencia entre, por eso, primero con usted estaba hablando de hernias y eventraciones, y después podemos llegar también a la eventración y evisceración, que es algo muy importante. Solamente evisceración es mañana, creo. Entonces, bueno, sería bueno que ahora ya estén preparados para, viene a la clase de mañana, no sé qué colega dará, ya estén ustedes más preparados, y lo ideal es eso. Eso es me gusta mucho que todos participen, que veamos, que charlemos, todo, pero estamos cambiando alumnos y profesor, lamentablemente. Menos esfuerzo para el profesor y menos esfuerzo para el alumno es mejor. Una buena nota y todos somos buenos amigos. Una belleza la vamos ahora vamos a tener una belleza en esa plaza, creo. Yo quiero aplazar a uno, pero no sé si lo voy a poder lograr de este grupo, no lo sé, sinceramente. Pesa todo mi esfuerzo. Porque puedo poner la nota que sea, igual pasa, no sé, algo mágico hay en cirugía 3, así que, no sé, por eso es que no asisten todos. En la parte privada nos han superado, ¿no? Nos están superando completamente. Antes de la residencia de mi hospital, solo entraban los de la UNSA en el examen para la residencia. Ahora es rarísimo que entre uno de la UNSA, que Univalle, que no sé qué más, no sé, La Paz, no sé, están entrando más que los de la UNSA. ¿Qué quiere decir? Que nuestro nivel está bajando mucho. Y esto hay que ser conscientes, ¿no? Porque si ustedes quieren pasar, van a pasar. Si quieren ser médicos, van a ser médicos, no se preocupen. Quieran o no quieran, van a ser médicos, vamos a votar y van a ser médicos, 100%. Van a ser 100% médicos. Pero sabrán algo y podrán desempeñarse y podrán hacer la especialidad. Tienen que preguntarse ustedes, claro. Apenas hay una plaza para cada, ¿cuánta usa? Hay una plaza en el examen de la residencia. 60. Una plaza para 60 alumnos. Yo cuando he entrado era una plaza para 40. Se completó contra 39, ¿no? Entonces, ya era difícil en mi época, ahora es más difícil. O sea, que ha subido, o sea, que había que prepararse demasiado. Bueno, entonces eso como para que ustedes vayan reflexionando, que no tienen que estudiar para pasar, porque van a pasar, nomás yo les digo, aunque estudian mañana, no sepan nada, igual van a pasar. Pero ustedes tienen que salir ya para ser ustedes buenos profesionales, especializarse, ¿no? Profesionalmente, ¿no? A eso me voy. Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema. La eventración y la evisceración, ¿cuál va a ser nuestra diferencia? En la eventración, las capas afectadas son las musculoaponeuróticas solamente. En la evisceración, en cambio, es musculoaponeurótica y la piel. ¿Qué quiere decir? Que la eventración siempre va a estar rodeada por piel.
no se va a ver el asa intestinal afuera, ¿de acuerdo? Cuando se ve el asa en el exterior, hay contacto, de todo está abierto hasta la piel, ya se llama entonces que es una evisceración, ya solo en contacto al exterior, ¿de acuerdo? Está clarito eso, ¿no? Bueno, después la aparición generalmente es a medio o largo plazo de la evisceración, a mediano plazo o largo plazo. En cambio, la evisceración es inmediata, en el postoperatorio inmediato se produce bruscamente, realmente aumenta la presión intraabdominal y uno ve las asas intestinales saliendo, ¿no? En la clínica generalmente a veces en la eventuación no hay repercusión, se acomoda o hay alguna repercusión que vamos a ver más luego, que no es, digamos, que afecte demasiado. En cambio, la evisceración en la fracturación tremenda del estado general, hasta hay riesgo de mortalidad, ¿no? Pues la evisceración es algo más dramático. Y el tratamiento en ambos es quirúrgico, pero la evisceración es quirúrgico urgente. En cambio, la eventuación puede ser quirúrgico planificada, programada. Es la diferencia entre eventuación y evisceración. Y con hernias hemos hablado que las hernias son otra cosa que salen por otros orificios completamente reformados y no por incisiones. Seguí, por favor. Bueno, hay una importancia bastante de la eventuación, que como a ustedes les gusta tanto salud pública, pues no de una clase de salud pública. Bueno, a mí también me encantaba salud pública, ¿no? Yo no iba nunca a clase de salud pública, basta, ¿no? Pero bueno, ya está. Y después he sido durante 4 o 5 años salubrista, unos 3 años he sido salubrista en la Organización Mundial de la Salud, al que no le gustaba salud pública. No tenía cómo trabajar, no sabía qué pega encontrar, y de pura casualidad encontré en semejante institución, y me volví un gran, he escrito unos libros, me he vuelto un salubrista impresionante, ¿eh? La verdad. A los 3 años no podía aguantar más, pese a que me gustaba la cirugía, y dejé todo el asunto y me presenté al examen de la residencia y logré hacer mi sueño de ser cirujano. Entonces, pero ahora me arrepiento, voy a quedarme como salubrista. Algunos se sufre más, se estresa más, en cambio allá la secretaria en las rodillas, con cafecito calientito, bueno, haciendo ambulancia epidemiológica, bonito, unos días conjuntos, en la noche compartir algo, bueno, bonito, ¿no? Vinito, pero bien, en cambio ahora el estrés nos mata a los cirujanos, ¿no? Bueno, a unos más y otros menos, hay que tener carácter para ser cirujano, entonces hay que saber elegir, cuando ustedes eligen una especialidad, logren hacer algo, piensen en qué les gustaría, ¿no? Si no les gusta ver a los pacientes por nada del mundo, no les gusta examinar nada, imagenología pueden meter salubrista primero, de acuerdo, está bien. Después de eso pueden meter imagenología, que ganan cualquier cantidad de plata y no ven pacientes, ven imágenes, ¿no? Y así tienen que ir eligiendo las cosas. Si les gusta solo niños, si les gusta solo mujeres, no sé, mujeres, pero como profesionales. No estamos diciendo como ginecólogos aficionados, ¿no? Sino como profesionales, ¿no? Todos son esos aficionados, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice la salud pública? ¿Qué dice? Que la incidencia por la parotomía es del 10 al 20% mayor en ciudades contaminadas y pacientes con factores de riesgo. Ya vamos a ir viendo. O sea, no se presenta en todos la ventración, depende de muchas causas, si no, todo el mundo que se opera de hernias es de con ventraciones, ¿no? Más bien hay muy bajo, cada vez hay más bajo nivel de las parotomías, la incidencia es mucho más baja actualmente, porque contamos con mallas, prótesis, las cirugías muy diferentes de hernia a lo que era antiguamente. Entonces, ya casi no hay, pero siempre es mucho mayor, un 10 a 20%, cuando la cirugía está contaminada, infectada, ¿no? Y hay pacientes con factores de riesgo, que vamos a ver más luego cuáles son los factores de riesgo. Y representa una carga sanitaria importante por el número de pacientes y recursos utilizados, o sea, para el país, digamos, pero también es importante para el paciente, una carga muy fuerte para el paciente, porque tiene un impacto negativo en la calidad de vida, física, funcional, social, respaldado por estudios clínicos y diversos. Entonces, el paciente que está con una ventilación no puede hacer su trabajo muy bien, no tiene limitaciones, está con una faja, tiene que estar con dolor, con molestia, entonces realmente no va a ir muy bien por esa epidemiológicamente, no, porque a veces operan de 2 años, 4 años, 5 años, entonces realmente no es mucha calidad de vida. Por eso es importante que hagamos todo lo posible por evitar que haya ese 10 a 20%, ¿no? Pero no es tan sencillo. Bueno, en la anatomía de la pared abdominal, como recuerdo para ustedes, si vamos viendo desde la piel, tenemos la fase de Camper primero, después la fase de escarpa,
Después ya entraremos a las aponeurosis y tenemos ahí la aponeurosis, si vamos de fuera adentro, tenemos el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, las fascias transversales, el peritoneal y el peritoneo. Eso ayer también han debido darles a clase, supongo, de la anatomía. Pero la anatomía, por suerte, uno la lee mucho, ¿no? Yo voy a dar anatomía. Este año hemos cambiado el estilo de los cirujanos, ¿no? Han dicho, no van los alumnos porque escuchan la misma charla del mismo tipo que ya tienen de los 2 años, 3 años, lo mismito, se copian de la mierda, ¿no? ¿Para qué van a ir a clases? Bueno, está bien. Al final se ha impuesto una clase diferente, yo estoy dando esta clase de mucho tiempo, ¿no? Entonces, después me toca la anatomía quirúrgica de esófago, no sé qué, pero quirúrgica. Yo voy a decir, ustedes leen el libro, talla la mixta que me jorobar, la anatomía, ¿no? ¿Para qué? Si está todo escrito, ustedes pueden leer. Pero sí les voy a dar la quirúrgica, que no está escrita en los libros. ¿Para qué nos sirven los cirujanos y qué tenemos que ver los cirujanos en una anatomía? Entonces, aquí en esta anatomía, ¿qué vemos nosotros? Nos interesa mucho para ver cómo vamos a operar, dónde vamos a incidir, dónde vamos a entrar. Es decir, nos sirve eso a los cirujanos. A los anatomistas solo sirve como la anatomía, ¿sí? Entonces, la quirúrgica es qué vamos a hacer. Aquí hay una, para que lo entiendamos un poquito, igual, el músculo oblicuo externo, oblicuo mayor, oblicuo menor, el transverso está por acá, y aquí tienen estos que se llamarían estos musculitos. Los rectos del Rectos del abdomen. abdomen, a ver, que cuando están bien, esos flaquitos de gimnasta, todo, las chicas, uy, dicen, ¿no? Está, y ven un panzón por eso, este gol que hagan, ¿no? No sirve. Entonces, que mantenerse más delgados y con buena musculatura. Y si alguien recomienda eso, tiene que estar delgado. Claro, como yo, por ejemplo, puedo hablar todavía para que mantenerse delgado. No, en cambio, uno que pruebe el cigarro, está con cigarros en su boca, nadie le va a creer, ¿no? ¿No? Entonces, por eso uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Bueno, que hacer ejercicio, que mantenerse bien, porque es parte de sentirse mucho mejor en la vida. ¿De acuerdo? Bueno, para esto, por ejemplo, no quiero decir que soy racista, como es ni albinismo, no, nada, ¿no? Y tampoco aquí no voy a decir nada a nadie, ¿no? Porque hay muchos trastornos metabólicos y todo eso, pero hay que procurar más que otra cosa, por esa voluntad. Bueno, aquí tenemos zonas que son más eventrógenas, que es la región epigástica. La región de la línea media son las que de la región por encima del ombligo, son una de las más eventrógenas, y la de las hernias. Ustedes ven las hernias inguinales, crurales, etcétera, que han visto ayer, son las que más pueden producir eventraciones, la ciudad de hernias. Sigamos. Entonces, en la clasificación actual han clasificado igual a la Sociedad Europea de Hernias, hicieron varias cosas, la hernia, que a mí no, solo me interesaba mostrarles cómo clasifican. Igual van a estar las eventraciones, a ver la siguiente. Entonces, dale nomás la siguiente para que nos entendamos. Entonces, hernias actualmente se clasifican, digamos, en epigástrica, umbilical, las de Spiegel y lumbar. O sea, en la línea media, de epigástrica a umbilical. En las laterales, la de Spiegel, de la línea semilunar y la lumbar. Esas son actualmente los lugares donde se clasifican. Y las ventraciones, como dice aquí, o hernias incisionales. Entonces hablamos de la subsifoidea, por eso se va clasificando M1, M2, la epigástrica, subsifoidea M1, epigástrica M2, umbilical M3, infraumbilical M4, suprapúbica M5, las laterales tipo Spiegel, subcostal, L1, L2 el flanco, o sea, ya es la parte lumbar, flanco, L3 flanco, L3 ilíaca y L4 lumbar. La única lumbar que tenemos es la L4. ¿De acuerdo? Entonces uno va clasificando de acuerdo al lugar por donde está emergiendo la eventación, ¿no? Se presenta. Y esto para nosotros es muy importante. Aquí consideramos pequeñas, medianas y grandes. Y además el tratamiento que vamos a realizar es de acuerdo al tamaño de la hernia. Entonces las pequeñas hablamos actualmente menos de 4 centímetros, o sea que es realmente chiquititas, ¿no? O sea, realmente muy pequeñas. 4, a ver cuánto es mi pulgar, creo que es 4 o un poquito más, tal vez, ¿no? Una cosa así, que tiene un dedo más grandecito, puede ser eso. Pero realmente muy pequeñita actualmente. Nosotros decíamos, pues ya para casero, los del tercer mundo, estos gringos, están robando la vida, porque parece que ya vamos, es demasiado pequeña. Entonces ya para un poquito más, yo creo. Nosotros hablamos aquí de a 6 centímetros, hablamos más o menos. Pero igual, tenemos que pasar. Las medianas tienen que ser entre 4 y 10 centímetros. Y grandes se hablan de más de 10 centímetros. Y eso tiene muchas razones para
para hacer la planificación estratégica de la cirugía de eventuaciones. Ahora, en eventuaciones con orificios múltiples, ya no se considera, por ejemplo, subsidiodea, epigástrica, etc. No, se considera que es un gran defecto de la pared, y lo cual ya requiere una cirugía mucho más grande. Porque ya, si tiene un orificio, 1, 2, 3 orificios en la línea media, que sí que esa pared ya está muy dañada, muy mala, no tiene por alguna causa, por un defecto, es un defecto muy grande, y ahorita nomás ya que planifiquemos que vamos a hacer la cirugía de toda la región de la supraumbilical, hasta llegar ya para cubrir bien ese defecto, porque si no, igual se va a abrir por otro ladito, ¿no? Es como si tenía muchos agujeritos en un lugar, entonces un solo agujerito lo arreglan, el otro agujerito va a estar ahí, es mejor secar todo, sacar todo lo que sea necesario y arreglar todo el problema de las eventuaciones. Continuamos. Bueno, la fisiopatología, ¿a qué se debe? A una pérdida de integridad estructural de la pared abdominal en un sitio de intervención previa. O sea, pérdida de integridad estructural de la pared abdominal. Ya no es lo mismo, ya no está lo mismo, ¿no? Y hay un cambio. Y este proceso es el resultado de una interacción crítica entre tres factores. Factores biológicos, factores mecánicos y factores locales. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Biológicos. Es la alteración de la síntesis de colágeno. O sea, la resistencia de una cicatriz depende de la calidad y cantidad de colágeno depositado. Eso siempre se ha demostrado siempre. Nuestra resistencia está dentro del colágeno. Pero no es el colágeno de las patas no hay que come la gente, dice, comeré nomás unas patitas con garbanzos, con más haremos. Y no hacen con eso, ¿qué es? Engordar, porque grasa. Eso no va a entrar, ese colágeno no sirve. Es el colágeno preparado, electrolizado, etc. Y todo hay que ver bien cuál colágeno. Pero sin embargo, aparentemente lo que sucede es que algunos genéticamente no tienen algo para que el colágeno no se deposite bien. Y hay un desequilibrio tipo 1 y 3. En pacientes con predisposición a filtraciones hay predisposición a filtraciones. Se observa una disminución de la relación colágeno tipo 1 y tipo 3. El colágeno tipo 1 es el que brinda fuerza tensil. El que tipo 3 es más inmaduro y menos resistente. O sea, si hay un desequilibrio de esto, ahí se produce el problema. O sea que hay pacientes que tienen predisposición. Y a esto si agregamos otros factores de riesgo, ya vamos a ver cuáles. Entonces es mucho más fácil que nos pensemos que estos pacientes pueden hacer una eventuación. Después la actividad enzimática. Existe una alteración en las metaloproteinasas de la matriz y sus inhibidores, lo que acelera la degradación del colágeno y debilita la polinerosis. O sea, que son las dos causas del desequilibrio de la relación colágeno 1 y 3 y la actividad enzimática que está alterada. Continuamos. El factor mecánico, que para el cirujano es más importante, ¿no? El otro es más para que el colágeno mejorar, es más complicado porque es nutricional, tiene que ser el endocrinólogo, etc. Posiblemente que le interese más eso, y al internista, ¿no? Al cirujano le va a interesar estos otros dos factores. La presión intraabdominal es muy importante. El día de ayer en las hernias había explicar que factor desencadenante para la formación de una hernia, porque hay factor predisponente y factor desencadenante. Los factores predisponentes es la obesidad, la debilidad de pared, etcétera, etcétera, o que se mantenga, por ejemplo, el conducto peritoneal vaginal, que no sea obliterado por la hernia inguinal, etcétera, ¿no? En cambio, eso hablamos en las hernias, pero igualito en las eventuaciones, esto es lo que a nosotros nos va a alterar mucho, la presión intraabdominal. ¿Y qué pasa? La presión intraabdominal actúa como una fuerza disruptiva sobre la estructura y la cicatriz en formación. O sea, le presiona demasiado, ¿no? Por algunas causas. ¿Por qué será? Una va a ser cuando el paciente es por eso ya vamos a ver factor de riesgo, la obesidad es un factor de riesgo. Hay mucha más presión intraabdominal en ellos. Y el colágeno también está reemplazado por la grasa y trae su trastorno en desequilibrio. Entonces ahí tenemos mayor presión intraabdominal. Y hay otros factores de enfermedades que producen esta tensión mecánica. Un aumento sostenido de la presión intraabdominal, ya sea, como decía, por obesidad, como decía, EPOC, tos crónica o ascitis, o sea, todo lo que haga que haya mayor presión intraabdominal va a generar una carga excesiva que supera la resistencia de los tejidos debilitados por la cirugía. Operar a este paciente y después
si no tiene todo, si tiene todas esas circunstancias adversas, obesidad, debilidad de la pared, muchos pacientes que están muy desnutridos, al contrario, la tos crónica, todo eso hace que haya un aumento de la presión intraabdominal y lógicamente esos son los pacientes más propensos a hacer una eventración. Y el impacto sistémico, que la eventración grande se rompe el equilibrio entre las presiones abdominal y torácica, lo que puede causar disfunción respiratoria y circulatoria. O sea, ese paciente tiene una gran eventración, que han visto ustedes en el cuadro grande, todo su abdomen, todo está afuera, todo está, digamos, o sea, ¿me entienden? O sea, ahí se sale prácticamente, el intestino sale todo completo, hay mucha dificultad respiratoria en ese paciente. Y por eso entonces se produce, hay unos pacientes que han hecho una gran incisión, olvídese de las incisiones pequeñitas, digamos, en las ventilaciones, más se produce cuando son incisiones grandes, están los más propensos a hacer ventilaciones son los que tienen incisiones muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, y lo otro que le interesa mucho al cirujano es la infección del sitio quirúrgico. Es nuestro talón de Aquiles, porque hemos dicho que en cirugías contaminadas es donde más se produce la infección, lo que no más se produce la eventración y la evisceración posteriormente. Entonces, ¿qué sucede? La infección es uno de los factores de riesgo locales más determinantes para el fracaso de la pared. O sea, la infección, la degradación del tejido, porque produce ¿qué? Degradación del tejido, la respuesta inflamatoria y las enzimas bacterianas, Staphylococcus por ejemplo, destruyen las fibras de colágeno recién sintetizadas, porque tiene que formarse nuevas fibras de colágeno después de una operación, una hernioplastia, una herniorrapia, que van a formarse. Y entonces, si hay una respuesta inflamatoria y hay mucha enzima bacteriana, ya nos altera. Y la isquemia, y produce después isquemia y necrosis, porque la infección compromete la microcirculación local, impidiendo que los fibroblastos reciban el oxígeno necesario por una síntesis adecuada de proteínas de sostén. O sea, todo se altera, ¿no? O sea, compromete la microcirculación local, no hay una buena circulación, no hay una buena irrigación, si va un término más sencillo, de los tejidos, por lo tanto, que son tan necesarios para una síntesis de este, y por lo tanto, nomás se va a abrir. Se va a ver nomás una degradación y se va a abrir. Entonces, la infección y para completar con esta patología de la infección hospitalaria, tenemos factores generales, son factores de riesgo, de edad de 40 a 60 años, más propensos, y mucho mayores cuando hay para hacer afecciones malignas, porque por encima de los 60, esos pacientes son mucho más propensos a padecer de diferentes tipos de cáncer, ¿no? En abdomen. El sexo en hombres es mayor, porque tienen menos elasticidad parietal y una respiración tipo abdominal. En cambio, las mujeres, por embarazo, por todo, tienen mayor elasticidad parietal, ¿no? Entonces, no, es menos propensa, digamos, que en los varones. Después, esos son los factores generales que tenemos que combinar con los factores depende del paciente, que son proteínas, como decía, hipovitaminosis C, estas proteínas es la falta de colágeno que decíamos, y ya para lo que nosotros nos interesa a los cirujanos es los factores del postoperatorio, que es cualquier causa que genere aumento de la presión intraabdominal. ¿Cuáles van a ser esas causas? Ya vamos a ver más luego cuáles son esas causas. Hemos dicho que son enfermedades, puede ser la obesidad y todo eso. Pero en la cirugía, este aumento se puede generar por otros motivos propios de la cirugía. Y vamos a ver qué. Entonces, el tipo de anestesia, cuando nosotros operamos a un paciente de una hernia, por ejemplo, entonces incluye el tipo de anestesia, incisión, hemostasia. Entonces, si nosotros vemos una tremenda incisión, entonces esa incisión ya nos está llevando a pensar que por ahí puede producirse una ventilación. Entonces, esos factores dependen del acto quirúrgico. Si el tipo de anestesia no ha habido una buena relajación del paciente, uno está peleando con el anestesiólogo para que dé una buena anestesia, un buen relajante. Entonces, ¿qué sucede? A veces el anestesiólogo está de mal humor y dice, opera nomás como sea, tengo que ir a la apura y apurate. Siempre el anestesiólogo duerme al paciente y se aburre y quiere que el cirujano sea rápido. Y a veces el cirujano tiene que tardar por un motivo, entonces siempre sucede un problema, ¿no? Que no puede dejar al residente, siempre es el inconveniente. Entonces hay que tratar de programar. Yo programo en el hospital, antes programaban 4 cirugías por quirófano y se suspendían siempre 2,
se suplían 2 o una en cada quirófano. Yo programa cuántos, yo programa máximo 3, ¿no ve? Son 3 o 2 mejor, si son muy grandes, digo 2 nomás. ¿Por qué? ¿Para qué voy a estar poniendo más? Solo para que se suspendan, ¿no? Porque ya hay tiempo, están todo. Y para que la última cirugía la hagan a la volanda, la hagan lo más rápido que puedan, porque quieren irse después a otro lado, o tienen cirugías particulares. Entonces, todo el mundo está apurando, entonces mejor que no apure nadie, tengamos bien las cosas, ¿no? Y por eso el lado va mejor. Entonces, el tipo de anestesia, por ejemplo, puede ser peridural, puede ser raquidia, puede ser general, dependiendo dónde está la hernia, no sé, porque estamos hablando de las cirugías de hernias especialmente. Entonces, actualmente casi todas las hernias inguinales se hace siempre por anestesia peridural, ¿no? O epidural, no se hace cirugía general. Pero si es por encima del ombligo o que necesitamos una estructura muy grande y que digamos, no, yo voy a dar solamente con local test casero o con peridural test casero, no sé qué sirve la anestesia, no, quiero que su paciente esté con anestesia general, ¿no? Yo necesito relajación de los tejidos para hacer una buena hernioplastia, porque los principios básicos para una buena hernia y también para la orientación, después, ¿cuál debe ser? Una sutura libre de tensión, decimos. Es una regla de oro para las hernias. No podemos hacer con mucha tensión la sutura, ¿me entienden? Antiguamente, por ejemplo, si había una hernia muy grande, etc., era como bajar la cortina para proteger, digamos, lo de abajo, que faltaba una parte de la cortina, entonces uno jalaba más la cortina. ¿Qué va a pasar al jalar más la cortina? Se va a rasgar, ¿no ve? O sea, se va a rasgar la cortina y va a recidivar, esa es la administración. Para evitar eso, en la cirugía de hernias, ahora ya hay prótesis, ahora ya hay mallas. Las mallas agarran y ya no hacen que bajemos tanto, sino ponemos más bien un parche nomás ahí y listo, ¿no? O sea, ya no hay mucha tensión. Entonces, la estructura sin tensión, fundamental para la cirugía de hernias y de penetración. ¿De acuerdo? Es importantísimo que tengamos una buena relajación y vamos a operar bien. Y ahí tenemos los factores del cirujano, ¿no? O sea, estos son los microbios, ¿no? Son los microbios. De paso, ya hemos dicho que la infección, hemos hablado con ustedes, que son las causas, etc. Ese es por los microbios. Y esto es por macrobio, ¿no? Este es el macrobio, ¿no? Entra sucio, cochino, no se lava bien, toda una macana, deja que sangre mucho el paciente, no tiene cuidado con la hemostasia, no lava bien produce una infección. Entonces, por eso el cirujano tiene que tener los mayores cuidados posibles, porque actualmente aquí hay que cuidar mucho, que las suturas primeramente no sean muy apretadas. Por eso tiene que ser con tensión, porque las suturas muy apretadas cortan el músculo y generan lesiones de isquemia y atrofia, lamentablemente. Entonces, igual que nada nomás, ese tejido se va a soltar alrededor de los hilos de sutura. O sea, no tienen que estar ni muy apretadas, ni tienen que estar muy sueltas. Tiene que estar lo correcto, ¿de acuerdo? Después las suturas, digamos, tienen que ser con hilos de muy rápida resolución. No podemos usar hilos de muy rápida resolución, que a veces dejan una herida delicada. O sea, tenemos que saber antes, bueno, estamos hablando de buenos años atrás, solo había nylon, no, ni siquiera nylon, perdón, seda. Y con seda hacíamos desde la unión de las anastomas del intestino, digamos, hasta la piel. Qué barbaridad, Dios mío, no sé cómo ese paciente más bien iba, porque la verdad que ahora es un peligro total. Actualmente hay hilos tan diferentes, de todo tipo, es impresionante la cantidad de hilos que hay en el comercio, ¿no? Y uno para una cosa, otro para otra cosa, entonces el cirujano tiene que actualizarse para usarlo mejor, ¿de acuerdo? Tiene que usarlo mejor. Incluso la sutura y los nudos de la estructura, como dice aquí, más que asepsia, antisepsia, el tipo de agujas, el tipo de sutura, el tipo de nudo, es importantísimo en el cirujano. Por ejemplo, se hace con la misma mano todos los nudos, con la misma mano, son corredizos esos nudos, o sea, bien, pero no logran parar, ¿me entiendes? Se hace con una mano y con la otra mano, una mano con la otra mano para que esa estructura sea lo más correcto, o dos nudos con una mano y otro nudo fijador con la otra mano. Se hace con la misma mano, al rato se va soltando los hilos. Y la otra cosa, está un cachito, adelante. Y sé que quieres ir con tu negra, pero dame un segundo, John. Entonces, yo también quiero que me cuenten lo mismo, ¿no? Ustedes en pretexto en mi casa de mi clase, pero yo estoy capturando. Mentira, es pura broma, ¿eh? Ya.
Bueno, Así que, dicen que el que habla mucho no hace nada. Aquí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Antiguamente también usábamos mucho el cadmo. Ustedes deben escuchar del cadmo. El cadmo se usaba por muchos años de años. Y actualmente todavía se usa un poco, pero muy poco. El cadmo, que son las tripas de gato, se hacían del gato, ¿no? Gato es gato, ¿no? Entonces, hacíamos eso. ¿Y qué sucedía? Eso inmediatamente se agarraba ese hilo que era muy fácil de usarlo, ese momento, pero después se embebía como de agua y se hinchaba mucho más rápido y muy rápidamente se absorbía, o sea, era muy fácilmente se absorbía. Entonces, ¿qué sucedía? Realmente lo que más usaban los ginecólogos y los urólogos, para la vejiga y para el útero. Pero ellos hacían de paso toda la piel igual que yo con seda y lo metían con cado. A mí se me producía menos que a ellos, porque al final era más duro, monstruoso, una herida fea, pero bueno, estaba ahí. Entonces, en cambio, se sabría. ¿Por qué? Porque el caldo no servía ni para polinerosis ni para los lugares. No servía para los planos, ni para peritoneum. Entonces, fue cambiando y fueron aprendiendo y ya, ahora ya tienen menos cantidad, tienen mucho más que nosotros, ahora tienen lo mismo, porque están haciendo con la misma estructura que también hace el cirujano general. Ahora ya tenemos menos problemas con los hilos, porque hay mucho. Sin embargo, hay que saber cuál usar para qué. ¿No ven? Eso hay que pensar. Algunos colegas siguen usando incluso el caldo para su útero y para la vejiga, pero nada más, y lo dejan. Todo lo otro de la prueba abdominal, cero caldo, ya no, nadie puede usar caldo en la prueba abdominal. Es un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que constantemente la tecnología, todo eso hace que tengamos más y más ofertas y más cosas que nos sirven de mucho más. Y eso es importante, tiene que saber, usted tiene que estar actualizado constantemente. Continuamos, ahora sí. Ahora vamos a hablar de la ventilación aguda, que es importante porque tienen que diferenciar ustedes la ventilación aguda de una evisceración. La ventilación aguda se llama la ruptura o dehiscencia de una incisión abdominal. O sea, es en el pozo petreo inmediato. En el pozo petreo inmediato. Las vísceras irrumpen en planos musculopolineróticos, pero solo están contenidos por piel. Por esa gran diferencia entre ventilación y evisceración. ¿No ve? Ya hemos dicho 20.000 veces, ¿no me recuerdo? Bueno, entonces cede el plano musculopolinerótico y se esteriliza. Entonces la evisceración, cuando vaya al exterior. En cambio, la eventración aguda se puede presentar, se produce la evisceración, y la eventración se puede producir entre 5 a 9 días después de la cirugía. Ya más o menos es el término que puede prestarse una eventración aguda. ¿Voy a mostrar? ¿Vale? Entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto? Que ya está aquí afuera, ya está afuera, ya no está con la piel. Evisceración, es sencillo. En cambio, la eventración va a ser esto que está irrumpiendo y has roto músculos sofrosos, ya que está la piel, y ahí está el intestino también, pero está protegido por la piel. Esa es la aguda, que decimos, ¿sí? Eventración aguda. Y la eventración crónica, se abre todo un saco y vuelve a irrumpir, pero va a estar bien protegida y ya después de un tiempo ya no va a haber hilos de sutura, no va a haber nada, va a estar ya una eventración crónica. ¿De acuerdo? Ya va a estar la tumoración, va a estar todo, pero el paciente no va a ser una urgencia. ¿Cuál va a ser una urgencia? Esta. Y posiblemente esta, dependiendo. Continuando. Bueno, entonces, el diagnóstico, como les decía, aquí nos da el diagnóstico clínico. Siempre tenemos que ver que hay una tumoración en el sitio de cicatriz quirúrgica, siempre una tumoración. Ahí existe un abultamiento, y así vale, no tumoración, entonces ustedes quieren encontrar tumor siempre, no, un abultamiento, ¿no? Una cosa que está diferente a todo el resto, un abombamiento. Puede haber un estado febril prolongado, o sea que tiene ligera fiebre, las molestias, las cicatrices se iniciaron en el postoperatorio inmediato, siente molestias, y puede haber un hilo mecánico incluso porque las asas están queriendo disrumpir, entonces ahí un poquito se tuercen y puede ser como un hilio mecánico, ¿no? Como una obstrucción intestinal, subobstrucción intestinal, claramente, y cuando llega a la obstrucción ya es otro problema. Y la herida, ¿no? La herida, uno cura la herida, y a veces la herida está medio hiperémica, entonces cuando hace una incisión y sale pus, ¿qué es eso? Es un absceso, es un absceso de la pared, pum. Pero si uno agarra, incide, o sea, está igual medio rojito, y uno incide, pero sale un líquido medio clarito, herido con líquido cero hemático, más claro,
que aquí hemos puesto rosa salmón, bueno, desde el primer mundo que se ven, que ahí le llamamos rosa trucha, agua de trucha, yo llamo, punto final. Lo que comemos aquí en el lago Titicaca, ¿no? No estamos hablando de nosotros. Por eso, en las placas ya les he dicho a mis alumnos, en las placas de rayos X, que ven, entonces dicen, el esqueleto de arenque, pero ¿qué es el arenque? Entonces, de pejerrey, a la mierda. O sea, así nos explica, ¿no? Porque el arenque es un pez de mar, que solo sabían los yanquis y los europeos, ¿no? A nuestro lado, ¿no ve? Entonces, pilas de monedas y monedas en todo lado, ya, por las placas, ¿de acuerdo? Pero para entender solamente es que se asemeja a algo, ¿no? Nada más. Bueno, entonces, ¿por qué no decir, en este caso yo digo agua de trucha? Porque es igualito. Cuando agarran, lavan una truchita, esa agua, igualito va a salir por esta herida. Entonces uno dice, momentito, cuidado que esté queriendo a ver cómo está, si hay ruidos, no hay ruidos, si está muy dilatado, si hay mucha presión intraabdominal, qué está sucediendo, porque después de una cirugía se presenta un hilio paralítico, pero momentáneo. Entonces, si persiste más días, ya sospechamos que tal vez hay un absceso que se haya quedado, líquido, que está produciendo que haya más hilio que causa más presión intraabdominal. Es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, es lo que sucede. Y las cemenciones cubiertas, en cambio, bueno, es al principio, pero después, las cemenciones cubiertas pueden ser oligosintomáticas o asintomáticas, ¿no? Una vez que pasa el periodo agudo, se produce la eventación y no tocamos, pasa un mes, ya solo pasa esto, y puede estar 1 año, 2 años. Ese es otro gran problema. El paciente ya no quiere operar, está más tiempo, y la eventación se hace mucho más grande, lamentablemente, ¿no? Entonces, sigamos. El diagnóstico imagenológico es lo que después, como ayuda a la parte clínica. Tenemos un rayos extraordinario de pie, pero esto es cuando hay complicaciones. Un hilio de tipo, se nos puede presentar 2 tipos de hilio, ¿no? El hilio de tipo paralítico y el hilio de tipo mecánico u obstructivo. ¿Lo ve? Hay 2, obstructivo y el paralítico. ¿Sí? O paralítico y mecánico. Igual. El paralítico se produce porque hay líquido en la cavidad, realmente pus, por una peritonitis, que hace que todas las asas se queden distendidas, ¿no? Y por eso hay distensión tanto de las delgadas como gruesas, como en este caso, por ejemplo, es un hilio más, así son los niveles hidroaéreos. Es muy difícil enseñarles ahorita a ustedes imagenología en placas de rayos X, porque eso es que sea cada grupo. Ustedes tienen que ver a sus docentes que les enseñen las placas. Yo la próxima semana con estos changos que no aprenden mucho, pero algo a ver con las placas que hacemos, les voy a mostrar todas las placas sabidas para que diferencien un hilio paralítico de un hilio obstructivo. Ahí están las pilas de monedas, el esqueleto de pejerrey, lo que ustedes quieran, ¿no? Después podemos irnos, rayos X de abdomen de pie, cuando hay complicaciones, podemos irnos al ultrasonido, que es la ecografía, que nos ayuda mucho la ecografía, a veces no es necesario más, hay centros que no van a tener más, si hay centros mucho más grandes que el nuestro, podemos ir a la tomografía o incluso a la resonancia magnética. Son útiles, lógicamente, pero ¿de qué depende esto? Que son tan útiles, ¿de qué va a depender? Primero, de que haya el equipo. Segundo, ¿de qué? Del operador, es operador dependiente, tiene que haber un imagenólogo, que eso no son no es que algunos son imaginativos, de acuerdo, pero ellos se llaman imagenología porque traducen imágenes, ¿no? No les digo, ustedes son porque si ustedes son muy imaginativos, no, doctor, no nos diga eso, pero tú estás inventando, yo tampoco puedo, digo, no, deja de probar, ¿no? Entonces, veremos las cosas, decimos, bueno, charlamos entre ellos, bromeamos, entonces esto es dependiente de algo, lamentablemente. En cambio, lo que no es muy dependiente es este rayos X de pie. Porque donde estén ustedes va a haber un equipo de rayos X y va a haber nomás que ustedes tienen que traducir y no hay imagenólogo, solo hay un técnico de la Macan. ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos rayos X tienen que tratar de aprender de nosotros. A ver, en mi hospital, ¿qué pasa? Un desgraciado pide el abdomen de pie, no lo ve, después se va, en la emergencia, otro agarra, pide una ecografía, tampoco la ve, viene otro, pide tomografía, otras también el paciente ya está queriendo salirle alitas para volar al pobre paciente. Por eso es que tenemos que ser más responsables, pero no lo somos, ¿no? Yo soy crítico de mi hospital, yo siempre, cada mañana estoy en examen a los que están pasando la guardia, porque digo, ¿qué he hecho? Diagnosticamos, bueno, todo un lío, ¿no? Pero hay que hacerlo. Sigamos.
Sigamos, por favor. Bueno, el tratamiento. Hay tres posibilidades en las administraciones. La operación de sutura inmediata con material desabsorbible. Esto es cuando es, lo que ustedes han visto, es la penetración aguda, que ya está queriendo volverse evisceración. Hay biomecánica, ya se ve que hay intestino, ya las apuestas están, uno está viendo el intestino, porque uno que todavía no está en contacto con la piel, todavía no las reventamos, hemos abierto unos puntos y ahí vemos el ácido intestinal que está emergiendo. Ya decimos, no, se va a volver una evisceración. Mejor, y está bajo mucho dolor, todo lo que sea, hay mucha tensión, mejor entrar dentro. O sea, ahí hacemos la reoperación de estructura inmediata con material desabsorbible. Una posibilidad. La conducta expectante es cuando no se ve, solamente se ve la tumoración y se deja con fax especiales que hagan que no haya mucha tensión abdominal y después lo ideal para nosotros es hacer el tratamiento expectante y operar con rehabilitaciones crónicas, o sea al año, a partir de 3 meses o 6 meses, ya pues decir al paciente, vamos a operar, ahí podemos poner una malla, ya no está infectado, ya está caminando, está en mejores condiciones. Si logramos llegar a esto, bien. Pero hay momentos que tenemos que hacer otro tratamiento. Sigamos. Bueno, entonces siempre hay que hacer una planificación. Tenemos que saber que nuestros mayores inconvenientes van a ser cuando son supraumbilicales, que son más dificultosas, no hay muchos. La región superior del abdomen es más difícil, la infra es menos inconveniente, y cuando es más arriba, hay mayores trastornos digestivos, que son más difíciles de contener. Nosotros tenemos que ver siempre la calidad de la pared, que tenga el derecho de domicilio, o sea, que haya espacio en el abdomen, digamos, que hay una ventilación tan gigante que no tiene espacio en el abdomen, eso se llama pérdida de domicilio. Pérdida de domicilio. Que sí que el abdomen se ha hecho planito y todo, porque los sentidos se salen afuera. Aquí están con la piel así colgando, y abajo y adentro el espacio no hay, ¿no? O sea, porque está plana. Ahí está el gran problema, o sea que es bien difícil ese tipo de cirugías. ¿Ya? Yo voy a dar todo lo que pueda y a la parte quirúrgica, porque es para los residentes después de la explicación, vamos a pasar un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Vamos. O sea, aquí tenemos un mioma peritón. Cuando esa pérdida de domicilio, aquí ven ustedes, semejan, todo el intestino está aquí, todos los intestinos. Entonces inflamos el otro con CO2, haciendo varias sesiones para que se dilate un poco más a la piel, o sea, no la piel, sino toda la pared abdominal se extienda más. Y también se usa la toxina botulínica. Yo honestamente no tengo experiencia, en otros países están colocando, aquí no tenemos la toxina, pero bueno, son cosas que se puede hacer en eventuaciones grandes. Pero gracias a Dios, que parece que la gente ya toma conciencia, el cirujano también, ya no tenemos mucho ese tipo de eventuaciones, porque realmente es mucho desafío, es muy dificultoso para el cirujano. Continuamos. Entonces, los pilares para la técnica quirúrgica que es reconstruir anatómicamente, plano por plano podemos hacer, o vamos a hacer reconstrucción por planos mediante la superposición, la técnica de mayo de seno, que es que un colgajo va adelante y otro va por encima, o viceversa, pero simplemente son colgajos, ¿no? Pero cuando son ventilaciones pequeñas o medianas, en las grandes ya no. Entonces, lo que más hacemos actualmente nosotros es la reparación utilizando una prótesis. Una prótesis no es la prótesis que están imaginándose como traumatólogos, ¿no? No. Prótesis también se llama las mallas. Las mallas. Yo quiero traerse unas mallitas ahora, pero ya no se trae. Pero John, a ver si mañana te voy a dar unas mallitas, o sea, las que ya no hemos usado, te quiero decir, ¿no? Que usamos y a veces las cortamos. Entonces, el material, para que ustedes vean que algunas mallitas que pueden tocarlas, ¿no? Porque nosotros guardamos como buenos bolivianos, pobres. Entonces, ¿qué hacemos? Operamos, cortamos la malla y el otro pedacito de la malla volvemos a esterilizar. Lo cual está proscrito, ¿no? Malla, cuando somos pobres. El hospital de clínicas con más razón deben guardar hasta la mínima malla una vez, ¿no? Y bueno, nos va bien, gracias a Dios, mucha parece que Dios nos ha ayudado porque en otros países deben ser mortales que hacemos nosotros, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Entonces, si es muy grande la malla que nos han dado o ha comprado el paciente, la reducimos a la mitad. Siempre se reduce, además se corta, como mañana van a ver, voy a cortar la malla mañana cuando opere esa hernia y va a sobrar, seguro. Y esa otra va a entrar nomás, un buen pedazo. ¿Para quién? Para otro pobre, ¿no? O sea, ya no paga ese pobre, ya paga el otro que tiene un poco de pesos. Y tengo que ir seleccionando al paciente, ¿eh? Quién paga, quién no paga en la caja. Pero en el hospital de clínicas todo el mundo paga. Por eso yo los admiro a mis colegas que deben por eso
dividir en 10 sus mallas tal vez, ¿no? No lo sé, pero bueno, es difícil. Y por último, o sea, la separación utilizando la prótesis puede ser el polipropileno, que es lo que más usamos actualmente nosotros, que se llama, bueno, tiene diferentes nombres comerciales, Marlex, por ejemplo, todo el tiempo uno lo conoce, y hay otro tipo de tejidos que como este politetrafluoroetileno expandido, mira que vean, hasta para pronunciar es difícil, bueno, también lo tenemos, y hay también con colágeno y la otra parte por encima. Si queremos poner dentro del abdomen un tipo de malla, es con colágeno, para que no se adhiera a los intestinos. Cuando queremos poner por encima del peritorio, hay otro tipo de mallas. Entonces, realmente, esa es una técnica muy grande para los cirujanos. Y ahora más de paso nos ha aparecido como última cosa la ventroplastía laparoscópica, que se está haciendo en el hospital, ya hemos hecho ventroplastías laparoscópicas, que se hacen incisiones pequeñas, se coloca la malla y se va jalando por los puertos más pequeñitos, ¿no? Entonces menos va a ir mucho mejor, pero se requiere mucho, está muy preparado, y segundo, que tardamos bastante, pero los resultados a veces son muy buenos, pero elegimos muy poco paciente para eso, más estamos haciendo nomás con soproplanos y usando prótesis. Casi ya no hay ventración que no se use prótesis. Solo en muchos puntos, como les decía, vamos a malla y hacen las suturas. Nada más, a ver, continuar. Ahora, entonces, hay que extirpar toda la cicatriz, lógicamente, porque está horrible, con más piel, porque la piel está sobrando. Identificación del saco ventrógeno, identificación del anillo ventrógeno, resección del saco, como la etnografía, pero dejar para reconstruir si el defecto es muy importante. O sea, el mismo saco que es tan grande que se va formando un saco, eso puede servir como peritoneo, o puede servir para contención, que nos ayuda bastante. Si es el defecto, con descargas o no, y la plástica reparadora bien de la piel. Las descargas quiere decir que se hacen incisiones, no son descargas de fusil, metralleta, nada. Descargas se llama, son incisiones para que relajemos más y no alcanzamos. Si tenemos que poner de aquí a aquí, está muy abierto, entonces poner de aquí a aquí el tejido, aquí hacemos un corte, aquí hacemos otro corte para que esta aponeurosis se da acá, que aquí no se va a entrar. Entonces, y esto va a lograr que vaya sin tensión. Es lo que se descarga. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos. Ahora vamos hasta aquí van a ver ustedes que podemos hacer, por ejemplo, esto que decimos colgajos. Hacemos la estructura de aquí abajo, metemos para adentro y dejamos aquí, muy allá, y aquí dejamos que esté libre para que esto vuelva a bajar hasta aquí. Entonces estamos haciendo dos planos que van a entrar. Me dejo entender, ¿no? Es así, estamos haciendo, llamamos mañana y o hacemos así. Mayo hacía así, Serno hacía así, y por dos nombres. Era la misma huepa, pero con dos nombres. Claro, porque al Mayo se le ocurrió decir una cosa y al otro programa al revés. Nada, lo mismo. Pero bueno, esas son lo que hacemos cuando son hernias, cuando son penetraciones pequeñas, 100%, pequeñas y medianas. Medianas para nosotros, los bolivianos, para los europeos se va a hacer grandes. Ya sigamos, por favor. Las suturas, bueno, aquí se ve, por ejemplo, algunas, como ven ustedes, como el saco, como se ven las incisiones de descarga, como vamos uniendo. Bueno, son técnicas que solo era para mostrar. Sigamos, por favor. Vamos a ir un poquito rápido acá. ¿Cómo hacemos la doble estructura imaginante? Por ejemplo, una hernia epigástrica mediana, puede ser en dos planos, etcétera, etcétera. Pero cuando son solamente medianas, aquí no estamos haciendo más nada. Pero si se dan cuenta, ya hemos liberado, antes de eso hemos liberado todos los planos, tienen que estar muy sueltos para poder hacer una buena sutura, y entonces ya no va a haber tensión y esto nos va a ir muy bien. Pero son pequeñas penetraciones. Actualmente tenemos muy pequeñas penetraciones, culpa de nuestras fibras laparoscópicas, generalmente en el ombligo, porque en el ombligo por ahí sacamos la vesícula, todo eso, a veces ampliamos la incisión esa y no cerramos bien, no le ponemos un buen punto porque a veces está muy adentro del ombligo o por apurados o algo, y a veces dejamos así porque a veces son chiquititos, no pasa nada, se cierran, pero a veces son más grandes, nos están llegando mucho. Doctor, me hacen una hernia después de mi operación de vesícula. ¿Quién te ha operado? Ya estamos. Nos va a jorobar al colega, ¿no? No has puesto el punto, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero entonces es que no es una penetración pequeñita, no con riesgo, que lamentablemente le molesta al paciente, le duele, sale por el ombligo. Entonces, nos están apareciendo. Para eso son hernias pequeñitas, hacemos solamente esa diplastía así, o algunos ponen mallita, un pequeño taponcito y listo. Sigamos. Entonces aquí hay diferentes descargas, solo traerles para que se asustan, ¿no? De que
o de qué chino es esa hueva, ¿no? O sea, son decisiones por todo. De hecho, les muestro a los residentes cómo tienen que ir haciendo para ir aprendiendo. Para ellos ustedes en la clase, pero ustedes no. Ustedes no son cirujanos, no son residentes de cirugía, no son médicos, no son nada. Entonces, ¿para qué es tan complicado si todavía no son nada? Después tienen que aprender si entran a se van a decir, que la descarga, se van a salir, van a bajar las gradas y no se van a acordar. Para nada, es lógico. Sigamos. Entonces, la reparación con prótesis es lo más importante para la prótesis, muy buena para nosotros, protege completamente todas las vísceras, se adapta muy bien. Ahora, en las hernias se usa mucho la prótesis también, todas las hernias en el hospital obrero. Yo no puedo hablar de los hospitales, no sé, acá se está haciendo la herniografía más que la hernioplastia. Nosotros hacemos hernioplastia, que es con prótesis, que se llama hernioplastia, y muy poco herniografía, ¿no? Muy poco herniografía. En la crural, por ejemplo, las mujeres, que es un anillo chiquitito, yo todavía sigo haciendo herniografía, ¿no? Va muy bien, pero ya en las otras hernias ya hay que hacer 100% nomás una prótesis. ¿Por qué? Porque es debilitada, la pared está muy debilitada. Es mejor poner algo que le ayude a contener mejor, ¿no ve? O sea, como les decía, en vez de poner un punto antes poníamos un punto, digamos, una hernia inguinal, tenemos que poner un punto del Cooper, o sea, del tendón conjunto que se llamaba, o sea, la unión del aponeus menor y el transverso, tenemos que llevar hasta el Cooper, que es mucho más abajo. Entonces, pucha, estaba bien. El paciente quedaba una semana así porque el desgraciado bajaba y se soltaba todo. El que tengo que no daba, ya su tensión no servía. Entonces, actualmente, en vez de hacer eso, le ponemos la malla. Y la malla la usamos bien, no tengo que responder. La malla se puede poner se llama TAP, cuando es, bueno, en inglés, cuando es en el abdomen, que entra al abdomen, se puede poner la malla ahí, se puede poner por encima de la aponeurosis, no, o sea, por debajo de la aponeurosis, ¿no? Entre el peritoneo y la aponeurosis, para nosotros es la técnica ideal, por el costo de la malla. La malla con colágeno para allá adentro, es una variedad, creo que 3.000, 4.000 bolivianos, creo. Cada otra malla cuesta 300 bolivianos, 400 bolivianos, la malla que usamos por debajo de la aponeurosis, que es el lugar ideal para que esté bien cubierto. Actualmente, antes había muchos rechazos a la malla, inicialmente, y fueron los seromas famosos. Si ponemos encima de la aponeurosis, se forman muchos seromas, pero ahora también colocamos encima de la aponeurosis, pero otro tipo de mallas que no tienen, que se adaptan muy fácilmente al organismo, o sea que ahora ya estamos con menos miedo de poner supraaponeurótica. Pero es cuestión de que el cirujano vea lo mejor para el paciente. Sigamos. Y aquí ve ahí un listado completo de todo lo que ustedes quieren, pasando más rapidito, es para que se asusten nomás esto. Bueno, porque hay 20.000, ahí decía, en lo anterior decía en qué lugar se puede colocar la malla. ¿No? O sea, por el abdomen, preperitoneal, retroperitoneal, retromuscular, o sea, hay de todo tipo de complicaciones, ¿no? Y por último, hay las complicaciones propias de la cirugía. ¿Qué nos puede pasar? Que hay también, igual que en cualquier cirugía, infección de la pared, abscesos, celulitis, pacientes necrotizados, puede haber un hilo mecánico si no hemos hecho una buena cirugía, y eso que nos puede presentar después de una cirugía que hemos hecho nosotros, y hay que estar alertas para que no pase esto. Y en cambio, las infecciones crónicas, las complicaciones más comunes son la encarceración. ¿Encarceración qué quiere decir? Que se entra como un saco, pero no hay todavía. Y la otra, la siguiente, ¿qué se llamaría? Estrangulación. La encarceración o atascada. La hernia se llama hernia atascada y hernia estrangulada. La atascada todavía no tiene complicación vascular, ¿no ven? No tiene complicación vascular, que es lo más riesgoso. Entonces puede estar encarcelado y por eso el paciente viene, las infecciones crónicas nos vienen a nosotros, porque el paciente dice, doctor, a veces se sale el bulto por aquí y no quiere entrar, doctor, dice, y me duele, me molesta, entonces está encarcelado, porque se va a buscar. Después de eso se puede ver la estrangulación de las intestinales, obstrucción intestinal. Claro, lógicamente, si hay estrangulación, va a haber la obstrucción intestinal, el hilo obstructivo, ¿no? Con vómitos, o sea, vómitos continuos, falta de eliminación de gases, va a haber gran distensión abdominal, todo un cuadro quirúrgico de urgencia, se hace de urgencia. Y por último, las fístulas intestinales, ¿no? Que pueden presentarse también
porque esa asa a veces lastimada. Entonces, eso más o menos la charla de ventilación. Ojalá que les quede a ustedes lo más importante, ¿no? Porque las cosas raras, a veces dan sus temas, me quieren presentar algo raro, dicen no sé qué. No toques raro. No, raro para mí no sirve. Me interesa de ustedes que aprendan lo más de cada día, ¿no? Que se aprende cada día. Así tiene que ser la medicina y la cirugía, ¿no? Porque si me hablan del síndrome de Crane-Macher, no sé qué huevadas se enseñaban, en mi vida he visto Crane-Macher, no sé qué, hay unos 20.000 nombres raros, pero que me enseñen algo que es realmente para mí valioso, ¿no? Porque la vesícula, por ejemplo, que me digan, se fueron por cálculos, se fue por una obstrucción cístico, ya bastante, ¿no? Ya están por ahí mejor, ¿no? Eso que más o menos ustedes tienen que aprender. Bueno, pues si de todas, si ustedes tienen alguna preguntita, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, Sí. había mencionado que se colocan las mallas preperitoneal y retroperitoneal. ¿Cuándo está indicado que sea preperitoneal? Por eso, dependiendo del paciente, por eso, si tiene una ventilación muy grande, y no se puede cerrar, es mejor hacer una separación con malla por debajo del peritoneo, en el abdomen directamente, para que no esté pegando por abajo, porque no tienes cómo. ¿Por qué tienes que poner eso? Porque hay mucho espacio, entonces la malla tiene que ser por ahí, porque por otro lado tienes que hacer mucho trabajo, muy difícil colocar por encima de la aponeurosis, porque hay ahí la aponeurosis, hay músculos, es más difícil para ti abrir ese campo. Ahí sí se tiene que usar una, en posición muy gigantes, la malla por debajo del peritoneo. Y las otras medianas o no muy grandes, colocamos mejor preperitoneal, ¿no? Que es lo ideal. Son medianas. Cuando son medianas, preperitoneal. Y a veces colocamos por encima de la aponeurosis, o sea, por encima, porque las otras son, si tienes el peritoneo, es la aponeurosis, coloques por debajo de la aponeurosis, ¿no? Sería por debajo y por encima también se puede colocar, pero por encima está ya la piel nomás, entonces algunas veces colocamos esa malla con algún temor, que son mallas un poquito especiales, y donde haya un buen tejido celular por lo menos que nos proteja un poco a la malla, pero no es la más aconsejable, siempre mejor retroaponeurótica, ¿ya? Entonces, bueno, aquí decía, alguna pregunta y ella ha preguntado, ¿no? Entonces ya estaría muerta, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es? Pablo Escobar. A ese le preguntaban algo y ya moría.